Buenas tardes, estimados amigos de su emisora Radio La Voz de María. Estamos listos para compartir un programa más esta tarde y me acompaña la psicóloga Nancy Salazar. Con ella vamos a tratar un tema que creo yo va a ser de mucho beneficio porque ella, como educadora, como psicóloga, nos va a orientar en una circunstancia que estamos viviendo y a veces se descuida, que es la parte importantísima de la familia del ser humano. Me estoy refiriendo a los niños que están por comenzar o ya han comenzado su adolescencia, su pubertad, que suelen decir los psicólogos. Buenas tardes, Nancy. Bienvenida y vamos a conversar sobre este tema. ¿Qué le parece si hacemos la oración al Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos acompañe durante todo este programa? Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Bueno, Nancy, usted como educadora, como psicóloga, le toca hacer frente a jovencitos, jovencitas que están pasando por esta edad clave del ser humano, que entiendo yo está entre los 8 y 13 años para las niñas, entre los 9 y los 15 años para los varones, y a lo mejor de esa edad dependerá el éxito, la felicidad de los niños, de los jóvenes y de la sociedad. Nancy, por favor. Un atento saludo a todos. Gracias, Fausto, por la invitación. Y bueno, esta es una etapa muy importante. Me apasiona. Siempre digo, es una pasión diferente, porque cuando se está en este viaje y en compañía de ellos, se suele entender o empatizar con ellos y poder comprender qué es lo que se está viviendo, ¿no? Y bueno, el punto de partida sería, Fausto, como reconocer esas etapas, ¿no? Entonces, la etapa adolescente, que ya ahora, ¿no? Antes uno decía una preadolescencia, incluso uno decía, ay, la preadolescencia, 9, 10, ¿no? Ahora es adolescencia, ¿no? Y parte desde los 10 años. La adolescencia inicial, de 10 a 13, la adolescencia intermedia de 13 a 16 y la adolescencia tardía de 16 en adelante. Varía un poquito las edades, pero como que está contextualizada en esos aspectos, ¿no? Adolescencia inicial, adolescencia intermedia y adolescencia tardía. Y partiendo desde allí, Rafa Guerrero nos dice que la adolescencia como segunda oportunidad de desarrollo cerebral en todos los niveles. Entonces yo siempre digo y recomiendo, ¿no? Con el paso del tiempo, porque efectivamente es como complicado poder entender esa etapa, pero es una segunda oportunidad, Fausto, para reconocer esta parte cerebral. Y desde ese contexto, educar y formar ayuda a tener una perspectiva diferente, porque si yo sé cómo funciona tal aspecto, yo puedo manejarme o puedo actuar de manera diferente. Marian Rojas siempre lo recomienda. Si reconoces tu cerebro, tú puedes manejarte mejor, tú puedes saber qué etapa, o sea, qué proceso estás viviendo y cómo empezar a reflexionar con esa situación que te está pasando. Entonces, es necesario e importante y recomendarnos un poquito esta socialización para esta etapa adolescente, Fausto, pero para ellos es crucial
para poder este proceso y este andamiaje de padres y adolescentes, niñez y adolescencia y todo el camino, es crucial que los padres se preparen. Porque si los padres no se forman, ¿cómo pueden acompañar mejor? Yo como maestra, yo soy maestra de adolescentes, pero a mí siempre me jugó esto de que me falta algo. Yo siento que algo más me falta para poder atender mejor a esta adolescencia. Y ahí estudié psicología, siempre lo he dicho. Y por las estudiantes de mi colegio en el que laboro, siempre le agradezco a Dios esa parte, porque por ellas seguí la psicología educativa. Porque yo digo, yo tengo que acompañar de otra forma, pero me tuve que formar también. O sea, formada en mi cátedra, en mi asignatura, porque eso es una cosa, Fausto, pero el otro lado es otro aspecto fundamental. Esto es como papá y mamá. En mi caso lo veo así, porque no todos los profesores pueden ser psicólogos, no todos los docentes, ahora se llaman docentes, tutores, va variando también la nomenclatura, ¿no? Entonces, no todos son psicólogos, sino que se dedican, pues, obviamente, a su a su asignatura, son especialistas en su asignatura. Sin embargo, en mi caso, tuve esta oportunidad. Y por eso es importante reconocer y acompañar, ¿no? Cuando se forma, cuando se educa a un papá en tal edades, por ejemplo, en este momento habrán muchos papitos que nos están escuchando, Fausto, en la bahía, en las calles, en la radio, en un taxi, en un bus, en la metrovía, ¿no? O en consultorios que nos escuchan, en radio La Voz de María, entonces dirán, mi hijo está en esta etapa, entonces voy a educarme en esta etapa, en los 10, en los 11, en los 12, en los 13 y etcétera, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Hijos, papá, mamá juntos, el de 10 se maneja de una manera, el de 11 de otra, el de 2, no es lo mismo. En su gestión de emociones, en su accionar, no es lo mismo. Entonces, desde ya, el punto de partida para poder tener un buen andamiaje, un buen anclaje en la formación de los hijos, es necesario formarse en cada etapa. Fausto, si no hay esa oportunidad, porque alguien dirá, señorita y Fausto, ustedes nos están diciendo que me forme, pero yo no tengo para formarme, yo no tengo que nadie me dé. Hay una manera de buscar ese acompañamiento, Fausto. Hay comunidades, red de apoyos y sobre todo en los colegios. En los colegios, en las instituciones educativas, están insistiendo mucho, están las psicólogas para ayudar y para orientar. Y ahí uno puede hacer la consulta. Psicóloga, mi hijo se está comportando de esta manera, ayúdeme por favor, o recomiéndeme un lugar, o deme una orientación. Entonces también es la gestión de los padres en este proceso tan bonito y la oportunidad, Fausto, de ayudar a sus hijos a reconocer este proceso que ellos viven. Nancy, claro, usted me habla, como bien dice, como profesional en la psicología, en la educación, su práctica en la psicología, su vivencia completa en tratar con niños y niñas y jovencitos. Entonces, en realidad para usted usted está como el pez en el agua cuando trata estos temas. Pero quiero insistir en algo que usted decía, Nancy. ¿Qué pasa con los padres? Ellos pasan la mayor parte del tiempo con jovencitos, con adolescentes, y trabajan y buscan el pan de cada día, etcétera, etcétera, y no están preparados. No han ido a la universidad para formarse como psicólogos educativos o como psicólogos en general, como psicólogos clínicos, no sé. Entonces, el pobre papá, la pobre mamá, cuando para los colegios existe un equipo que son el psicólogo, los maestros, tal vez los pediatras, pues un equipo de profesionales que ayuda a guiar. Pero y el pobre papá y pobre mamá, que reciben el peso, Nancy, de llevar adelante la formación y están sintiendo, pero mi hijo se comporta distinto, Nancy,
Cuando yo tenía 5 años, cuando tenía 6, 7 años, era tan lindo, tan obediente, hacía lo que yo le decía, bastaba que yo le sugiera algo y le ordene y me cumplía. Ahora parecen sordos. Digo una cosa y casi no me escuchan. Ya no se preocupan de mí. Ahora más vale el amigo. ¿Qué hago? Estoy indefenso. ¿Cómo guiar a los padres? ¿Cómo guiar para que primero sepan que estamos frente a un campo difícil, Nancy? Segundo, con humildad, como usted dice, busquen ayuda. ¿Qué camino tienen que seguir para ellos mismos, como usted dice, vayan formándose? ¿Será que tengan que regresar a las aulas o volver o ir a las aulas de una universidad o pedir cursos o ir a seminarios? ¿Qué les toca hacer a los padres, Nancy? Esta noche, esta tarde, esta mañana, no sé, tienen que enfrentarse a problemas con sus hijos. ¿Qué les decimos? ¿Cómo se forman? ¿Cómo hacen frente, Nancy? ¿Cómo navegar en este mar tan difícil y borrascoso de la adolescencia de los niños? Fausto, usted lo ha dicho, este es un campo minado. Yo digo, este es un campo minado, dinamita pura, uno camina, boom, 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 y Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué esta adolescencia, estos hijos que han cambiado? ¿Qué ha pasado? Me los han cambiado, se me han transformado. Bueno, yo creo que una de las cosas, Fausto, importante, y creo que siempre lo hemos mencionado en el programa, y creo que a lo largo de todo lo que hace Radio La Voz de María, es esta formación en esa iglesia doméstica. Cuando se está para el acompañamiento de los padres, y esto con el cariño y el respeto para todos los que nos están escuchando, un honor, Fausto, tener ese privilegio de ser papás, ¿no? Y no es fácil. Y animarlos y motivarlos a que sigan adelante y que no importa lo que haya pasado, Fausto, porque habrán papás que dirán, uy, no lo he hecho tan bien, qué horror, no se sientan culpables. Aquí estamos para acompañar. Creo que es muy importante y una de las cosas que caracteriza al proceso de la formación es compartir lo que estoy viviendo, Fausto, ¿no? Cuando yo comparto lo que estoy viviendo, siempre esas redes de apoyo me pueden orientar para acompañar mejor a mi hijo. Eso es una. Otro aspecto importante, Fausto, es lo que voy observando en casa con mi esposo, juntos ir tomando decisiones. ¿Qué necesita este hijo de acuerdo a lo que estoy observando, estoy mirando? Fausto, pero también habrá una mamá dice, pero usted solo habla para el esposo. Y las que estamos solas, ya, también. Entonces, la que está sola siempre está acompañada, sea de la mamá, de una abuela, de una madrina, de una tía. Quien esté allí acompañándolo en esta educación de su adolescente, siempre tiene que observar y compartir lo que ve de su actuación en casa. Porque de esa manera es que, Fausto, usted puede tomar la decisión asertiva de cómo orientar a su hijo, o sea, cómo buscar la ayuda para orientar. Porque claro, de la nada no puede saber. Entonces yo quiero guiar a mi hijo, pero ¿y cómo? Pues, ¿y qué es lo que ha visto usted? No. Entonces, la persona que acompañe, de pronto nos está escuchando un papá, señorita, es que mi esposa tuvo que irse a trabajar fuera o se fue y entonces me toca a mí hacer un poco este rol porque soy el que estoy en casa o el que tengo a mis hijos. También, todo el que está acompañando a un adolescente, Fausto, necesita observar. Observar por qué, porque su actuar es que le va a permitir al adulto decidir algo está pasando. O actuamos de esta manera o algo está pasando de fondo que está haciendo que este adolescente actúe así. Entonces, por eso el acompañamiento es muy importante. Muy importante. Fausto, también dirán algunos, pero señorita, trabajamos todo el día, ¿con quién dejamos a nuestros hijos? Esa es otra cosa que también es un poquito más compleja, pero siempre hay alguien que acompaña a tu hijo, siempre.
La persona que esté acompañando a sus hijos tiene que comentarle la actuación de sus hijos en casa. Y allí ese punto de partida es que le da el abordaje para que usted pueda buscar la ayuda. Entonces, ahí, Fausto, nadie se puede quedar sin ser acompañado, porque siempre hay red de apoyo, siempre están los colegios. Yo insisto, solicitan a las psicólogas. La psicóloga es nuestra misión, es nuestro deber, porque los acompañamos. De una u otra manera, nosotros los acompañamos. No le vamos a dar la varita mágica, no le vamos a resolver lo que está de pronto en casa, dirá, es que no, pero sí se les va a dar muchas pautas de orientación para que ustedes puedan acompañar mejor. Y eso es muy bonito porque se trabaja colegio, casa. Esta cordobesa Liliana González siempre dice, si se trabaja colegio, casa, se puede salir adelante, porque si uno con los códigos de convivencia que tiene en casa y el colegio tiene otros códigos, estamos un poquito perdidos en la ruta. Por eso el colegio que se decide para los hijos tiene que ir en sintonía, Fausto, de mis códigos generales en mi casa, porque si no va en sintonía, yo solo estoy allí por lujo o por otra cosa, por la interacción social, por muchos aspectos que también buscan a veces las familias. Entonces, con mucho respeto para la familia, es importante tomar decisiones oportunas, porque toda decisión, Fausto, que tomen los padres o las personas responsables de la niñez y adolescencia es crucial para la vida de ellos. Entonces, por eso es necesario, mire, más bien, y aquí traigo un poquito que vamos a ayudar ahí a los padres de preescolar, de jardín. Dice que cuando se va a seleccionar el colegio del hijo, ¿no? Lo dice la ciencia, los estudios, uno tiene que llevar a ese hijo al contacto, Fausto, de esa institución. Que ese hijo camine, que ese hijo vea lo que hay, el preescolar, los juegos, conozca las tías, y dice, porque eso hace de su entorno una seguridad más profunda. Entonces, por eso el acompañamiento es siempre, Fausto, es permanente y sí lo podemos hacer, aunque se trabaje todo el tiempo. Natalia Trenki dice, usted pues, ella es una argentina, psiquiatra infantil y de adolescente, y ella siempre dice, ustedes pueden trabajar todo el tiempo, pero usted llegó a casa y no hay trabajo para usted. Usted llegó a casa y bloqueó el trabajo. Puede ser el trabajo más importante, puede estar dirigiendo la empresa, porque el éxito suyo va a ser que ese tiempo es de calidad y ahí usted va a poder tener información. Porque cuando se resuelve un caso, Fausto, ¿qué es lo primero que se busca? La información. Se pregunta al uno, se pregunta al otro, y a ver usted qué vio y qué escuchó. Ah, no, sí, usted presenció algo, sí, yo presencié. Vamos anotando los datos. Y ahí es que se resuelven los casos, con toda la información y ya se buscan los planes de acción y estrategias. Entonces, de esa manera se puede acompañar mejor. Y Fausto da frutos cuando se acompaña, porque en el proceso que hacemos nosotros, y habrá muchos docentes que nos estén escuchando, cuando nosotros acompañamos a ese niño no se nos queda de año, porque lo acompañamos hasta el final. Esa niña no se queda, este jovencito no se queda porque la estamos llamando a la mamá, porque le estamos dando mensajes, ayúdenos por favor, falta esto, tenemos que hacer que él se autogestione. Entonces, acompañamos hasta el final, vamos viendo qué le falta. ¿Qué le falta? Esto hay que fortalecer, vamos a acompañarla, a ver, vamos a ponerla en perspectiva, vamos a ponerlo en contexto. Entonces, como padres, con los responsables, entonces poner en contexto, uy, estoy viendo que tiene unos comportamientos un poquito complejos, no asertivos, le pega al hermano, le grita al hermano, no. A mí a veces me frunce el ojo, me quiere elevar la voz, entonces no, a ver, voy a buscar la ayuda. Entonces vamos observando, todo es observable, toda conducta repetitiva, para que sepan, toda conducta en blanco repetitiva, uno tiene que poner atención, porque si ya se hace frecuente es porque hay una situación que hay que acompañar un poquito más cercana. Nancy, uno de los puntos claves, retomando lo que usted dice, es que se necesita que los padres, papá, mamá o solo papá, ejerzan la autoridad. Y de eso es bien difícil hablar en este tiempo, Nancy, porque o se va por el autoritarismo o se va por la permisividad. Los padres
se les hace muy difícil manejar en una forma equilibrada la autoridad. Y yo entiendo, Nancy, que hay una crisis de autoridad generalmente en nuestro entorno, pero mayor problema es para los niños, para la familia, cuando están los adolescentes frente a sus padres, que definitivamente son la primera autoridad. ¿Cómo ejercer eso, Nancy? La autoridad para no caer en los dos extremos. Por favor. Es que, Fausto, la autoridad se malentiende. La autoridad se cree que es autoritarismo, ¿no? Y muchos padres, con el debido respeto, indican, mencionan, comentan, expresan. Es que a mí me educaron así y yo estoy bien. Y eso no debe de ser. Hay que hacer una reflexión frente a ello. Primero, reflexionar. No estamos juzgando. Reflexionamos frente a ese contexto. ¿Por qué, Fausto? Porque esta generación es una generación que tiene sus reflexiones de manera distinta, como que hay un constructo allí distinto, transformador. No es el mismo pensamiento que teníamos nosotros y muchos padres un poquito más mayor, ¿no? Entonces, como es una generación donde somos migrantes con ellos, entonces nosotros tenemos que empezar a buscar la equidad. ¿Y cómo se busca la equidad, Fausto, en esta adolescencia, millennial, centennial? Se busca la equidad, Fausto, a través de los acuerdos. A través de los acuerdos. Es muy importante. Acordemos, ¿te parece? Vamos a trabajar de esta manera. Ya, está bien. Me pude haber exaltado, correcto, ya me exalté, pero busquemos otra forma. Yo no quiero ser así, ni tampoco complejo. Entonces, vamos a buscar otra forma. Entonces, ese sentido, Fausto, y aquí hay una cosa muy importante, Fausto, y esto pasa una factura, porque no hemos soltado la educación que hemos tenido. La educación y la formación, Fausto, que tenemos debe estar anidada en el corazón. Pero esta educación me sirve de base para esta nueva educación. ¿Y cómo me sirve de base? Con criterios específicos, Fausto, porque mi educación, mi manera de ser, no es igual a la de mis hijos, es distinta. Entonces, por lo tanto, es necesario que me sirva de base. No estamos cuestionando esa educación ni formación, no, bien clarito, ¿no? Sino que esto nos sirve de base, pero yo tengo que reconocer en ese hijo, Fausto, qué es lo que necesita. Que esta base que tengo yo me sirva para ayudarlo a él, pero en lo que él necesita, no en lo que yo necesité un tiempo o en lo que a mí me dijeron, sino en lo que él necesita. Y ahí es distinto, porque si estoy con la educación de base que me dieron, que es antigua, como lo llaman los chicos, dicen, pero hay que ser en su época, eso ya mamá, estás pasada de moda, ¿qué me vas a decir eso a mí? No, es que ya, los abuelos y todo, ellos mencionan, ¿no? Y uno hasta a veces hasta se ríe y dice, ay, Dios mío, ¿cómo no valoran lo que uno hace por ustedes? Y muchos papás dicen que no valoran, señorita, es que no valoran. Imagínense cómo uno se sacrifica. Sí, está bien y los comprendemos, pero necesita basar su educación y formación de acuerdo a las especificaciones completas de ese hijo. ¿Y cuál es la clave importante? Este acompañamiento observable, sin invasión, Fausto, porque ahí hay una cosa importante. Los padres en vista de todo lo que está pasando, en el transcurso de esta semana, algo pequeñito, una anécdota, conversábamos con un grupo de amigas y ella decía, en vista de todo lo que está pasando, me da miedo la educación de mi hijo y yo no quiero ya estar aquí. Yo le digo a mi esposo, vámonos del país. Dice, y ahí nos contaban, me nombraban un país, todo, y me hicieron una explicación y todo, yo me quedé así. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque es que, Nancita, a mí me educaron de una forma y yo estoy educando a mi hijo, pero me da miedo todo lo que estamos viviendo. Entonces sí ve cómo se transversa todo y empieza como a colapsar.
Y entonces ahí es que los padres despiertan y dicen, no, esto está mal o esto debo de hacerlo de esta manera. Entonces es el mejor momento, Fausto, ahora, en el aquí y en el ahora de despertar y poder decir con amor que tengo esta educación que me ha servido mucho, pero que quieren acompañarlos mejor. ¿Y cómo lo van a acompañar mejor? Con amor, Fausto, con amor, con positivismo, con cariño, con respeto. Es la oportunidad para un crecimiento distinto, Fausto. Y los jóvenes, los adolescentes, se sienten seguros cuando hay esa equidad, porque no dicen, oye, es que mi mamá es autoritaria, lo que yo digo y punto. En consulta he tenido que dicen lo siguiente, mientras estés bajo mi techo, aquí se hace lo que yo digo. Sí, es una frase fuerte, pero lamentablemente es un poco trillada la frase. Porque claro, ese estar bajo mi techo significa hacer lo que yo digo. Y entonces, Fausto, les dejo a nuestros queridos radio oyentes, se queda anulado todo lo que yo puedo pensar como ser, porque mis padres me dicen que tengo que hacer lo que ellos dicen. Pero usted dijo algo importantísimo, Nancy, hace un momento. Aquí interviene el amor. Y vamos a hacer una breve pausa, pero cuando continuemos, vamos a hablar sobre el amor y el punto de la sexualidad. Muy bien. Vamos a volver luego de unos momentos. Muy bien. De espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar como lo hizo María. Bueno, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María, la voz de María, tu saludo me trae alegría. La voz de María, la voz de María, visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Misión es evangelizar como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Hay momentos, madre mía, en que mi alma se siente en lo que tiene de más profundo, tocada por una añoranza indecible.
Dadme, oh Madre, un corazón arrepentido y humillado, y haced brillar nuevamente ante mis ojos aquello que por el esplendor de vuestra gracia yo había comenzado a amar tanto y tanto. Amigos de su emisora radio La Voz de María, continuamos con nuestro programa. Estamos conversando con la psicóloga Nancy Salazar sobre esta etapa tan hermosa, difícil, pero necesaria que tiene que pasar el ser humano para su madurez. Estamos hablando de la pubertad, de la adolescencia, con una educadora y una psicóloga, la psicóloga Nancy Salazar. Bueno, Nancy, vamos a continuar entonces con nuestras reflexiones. Comenzamos a hablar en el segmento anterior sobre el amor, que es la clave en toda la vida del ser humano, pero creo yo que ahora es cuando más se debe tomar en cuenta esta parte indispensable en la vida de cada persona, que es el amor. Siempre se habla, Nancy, de la educación a la sexualidad, pues es cuando está despertando el cuerpo en esta etapa, ¿no es cierto? Se habla de la educación a la sexualidad. ¿No le parece, Nancy, que tal vez los términos no están muy bien empleados? No sé, digo yo que a lo mejor debería llamarse, en vez de decir la educación a la sexualidad, debería llamarse la educación al amor, Nancy, porque es cuando realmente está despertando el amor en esta etapa de la vida del ser humano. ¿Qué le parece, Nancy? Por favor. Así es, Fausto, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, como para ponerlo en perspectiva, claro, es una etapa de la etapa de la sexualidad, pero es como la fuente del saber. Sin embargo, esta fuente del saber da satisfacción, ¿ya? Pero lo importante aquí en este proceso es la educación en el amor, en la afectividad, que vendría a ser, ¿no? En esta educación del amor y la afectividad, Fausto, hay dos pilares importantísimos, que es la psicología unido a una buena comunicación. Y estos dos unidos cierra el aspecto espiritual, ¿no? Entonces ya lo vamos a desglosar para irlo entendiendo mejor, ¿no? En este aspecto de la psicología es importante reconocer que hay muchos cambios, ¿no? Biológicos, psicológicos, que habla mucho de la gestión de las emociones, ¿no? Esta gestión, esta autorregulación de emociones, y ahí entra esta partecita que usted ya lo mencionaba de la sexualidad. Cuando estamos en este proceso adolescente, Rafa Guerrero dice que la adolescencia quiere experimentar muchas cosas y se mete en muchos problemas, muchos líos, ¿no? Entonces, pero cuando hay una autorregulación de las emociones, una buena gestión desde un adolescente consciente de reconocimiento de esa vida interior, entonces allí se puede trabajar mejor y las cosas se manejan distintas, ¿no? Entonces, sabiendo, Fausto, el adolescente tiene que entender y tiene que saber sus cambios y que no le dé miedo, porque son cambios normales, son procesos que tiene que vivir. Y el proceso, Fausto, es paso a paso y de acuerdo a la adolescente, Fausto, a su ritmo. Es importantísimo tomar en cuenta, si hay una familia que tiene 5 hijos, ¿ya? Y tiene uno de 12, de 13, otro de 18, otro de 25, el otro ya de 30, entonces debe darse cuenta que su ritmo en el proceso adolescente de los 3 o de los 4 fue diferente. Entonces hay que tener paciencia con ellos para que ellos puedan también empezar a interiorizar su vida interior. Entonces el aspecto psicológico es moldeable, el aspecto psicológico es pertinente, el aspecto psicológico es necesario. El otro aspecto que es importante, Fausto, es una comunicación abierta y efectiva.
Es clave durante la adolescencia, es clave, ¿no? Entonces, mamá, papá, hay momentos oportunos para poder conversar, para poder dirigirse al adolescente. Docentes, también tenemos momentos oportunos. A veces hay conductas en blanco un poquito complicadas dentro del salón de clase, dentro de una asignatura, y a veces las asignaturas están dentro del tronco común, que son las fuertes, las de mayor carga horaria, y todo eso es parte de este proceso de ese adolescente. Pero con una comunicación abierta y efectiva es necesario, importante trabajarla, ayudarlos a reconocer. Pero hay algo muy importante, Fausto, para los papás, para los docentes, y yo creo, Fausto, que para toda una comunidad y para toda una sociedad, siempre se felicita en público y se corrige en privado. Siempre se felicita en público y se corrige en privado, ¿no? Entonces, si un adolescente un accionar distinto en la familia, con los amigos, en la escuela, lo llaman de la escuela, no hay que atacar, no hay que juzgar. Con él se conversa en casa. No hay que atacar, no hay que juzgar, simplemente contener. Porque claro, cuando se ve juzgado en esa etapa de cambios y se ve juzgado, también se aviva más este juzgamiento y hace que tengan otra manera de pensar y de actuar. Y es por eso que encontramos graves dificultades con conductas mucho más profundas y conductas totalmente negativas. Y es ahí donde el adulto a veces no puede manejar esas conductas negativas. En este proceso de la afectividad, Fausto, de la comunicación abierta, es necesario que vaya fluida, sin juzgar, sin criticar, sin interrumpir cuando está conversando con el adolescente. Eso es importante porque ellos quieren expresarse. No tenemos que interrumpir. Mientras ellos hablan, nosotros no tenemos que pensar qué le voy a decir, sino entender y comprender. ¿Por qué me está diciendo este hijo esto? ¿Qué será que no estoy haciendo de pronto un poquito bien? ¿O qué será que este hijo está comprendiendo de esta situación? No, vamos a aclarar. Entonces yo voy a escuchar y voy a escuchar con el corazón, Fausto. Porque cuando se escucha con el corazón está ávido y puede entenderse mejor. Porque claro, la información llega al cerebro, pero en mi corazón empiezo a categorizar y luego la aplico cuando yo ya le doy las recomendaciones, cuando sacamos los acuerdos. Por eso la comunicación efectiva, abierta, espontánea, sin interrumpir, escucha activa, ayuda a llegar a los acuerdos. ¿Y qué opinas? ¿Y qué consideras que hubieras hecho? ¿Consideraste oportuno el comportamiento conmigo? ¿Con tu papá, con tus hermanos mayores, con tus abuelos, con tu maestra que me llamó al salón de clase? No te estoy juzgando, pero quiero que me comentes, me compartas, porque ese comportamiento, algo que yo te pueda ayudar, algo que te ocasionó esto, que gatilló este comportamiento, entonces ahí se empieza a trabajar distinto, porque ya empieza él a soltar o ella a soltar y decir, es que sí, de verdad es que yo actué mal, o es que sí, es que me dio coraje que tú me dijiste tal cosa, o la profesora me gritó, pues entonces ya, pues ella me gritó y yo actué mal. Reconozco que yo actué mal. Y solito lo hacen. Entonces los invitamos a esos ejercicios, Fausto. Ellos son muy conscientes, a pesar de sus cambios, pero cuando se conversa, cuando hay una comunicación efectiva y activa, donde él sabe que yo sí lo estoy escuchando y que yo como mamá no estoy esperando la llamada de mi jefe, que yo como mamá no estoy atendiendo al hijo más pequeño que llora y que tengo que irlo a cambiar, hijito, apúrate que no, eso no puede pasar. Y yo como docente lo atiendo en una charla que tuvimos la semana pasada de una argentina. Ella mencionaba a nosotros, y a mí me dolió hasta el corazón, ningún estudiante puede irse día a día sin que tú lo hayas mirado. Y yo me asusté, Fausto, porque yo digo, ¿por qué? Y ella fue incisiva con eso. Y nosotras nos quedamos, ¿por qué? Porque en el momento que tú estás en la clase tienes que monitorear y él tiene que ver tu mirada.
que estás con él y tienes que acercarte. ¿Comprendiste? ¿Entendiste? Fausto no sabe. Yo fui a hacer el ejercicio el otro día. ¡Uy, qué susto! Porque claro, uno está con ellas y todo lo demás, pero sí como que te hace un poco más reflexionar y decir, o sea, más cercanía. Y Fausto hizo el ejercicio y qué bien que se siente. Sí, no necesito nada, gracias. Sí, ayúdeme aquí. O sea, yo fui en cada clase, iba haciendo el ejercicio, tengo que hacerlo, y me retumbaba eso. No puede irse sin que vea tu mirada, porque tú eres la docente, estuviste en esa hora, y lo mismo pasa con los padres. Qué interesante eso que usted acaba de decir. Sí, Fausto, a mí me dio miedo. Nancy, ahora lo que usted dice, la comunicación, el mirarlo, todo esto puede ser una premisa para lo que estamos diciendo, ¿no? De la sexualidad, del amor para los padres. Se les hace muy difícil, que entiendo yo, porque también he sido papá, pues no, de entablar esta comunicación, mirarlo y orientar la conversación a este punto clave que la sexualidad es el amor. Yo pienso, Nancy, que a los padres les da a veces un poquito de terror tocar este tema, porque ¿qué me dirá? A lo mejor meto la pata, a lo mejor yo en vez de hacer un bien le hago un daño, a lo mejor ni piensa en estas cosas. Pero Nancy, es necesario que se entable una conversación así, ya sobre lo que está viviendo en su cuerpo, lo que está despertándose frente a la televisión, frente a lo que dicen los compañeros, con relación, Nancy, al amor y a la sexualidad. Sí, Fausto, es muy necesario. Por eso, Fausto, hay que decirlo, pero los padres tienen que estar antes. O sea, esta mirada debe ser una mirada profunda, una mirada del ser. Al ser esa mirada profunda y del ser, yo tengo esa conexión con ese hijo. Uno escucha a veces padres que dicen, Nancy, yo me conecto, pero ahí conmigo. Y él se conecta conmigo. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, Fausto. A lo mejor usted dice, Nancy, ahorita, yo me conecto, Nancy, con mi nieto. Yo lo veo y mi nieto como que ya sabe lo que le voy a decir. Y usted se siente tan contento porque es esa mirada. Cuando uno conecta así, es como esa mirada que te dice, aquí estoy. Y yo estoy para ti, no estoy para nadie más, para ti. Entonces, los padres, como les mencionábamos antes, no hay que culpabilizarse de nada. El miedo está bien, porque lo tengo yo, como les mencionaba en el ejemplo. Me dio miedo cuando ella me dijo, sus alumnos no se pueden ir sin que usted les haya dicho, estás bien, necesitas algo y todo. O sea, sí me paralicé un momento. Yo dije, ¿será que sí lo hago? Tengo que hacerlo más y empecé. Y estoy haciendo estos ejercicios en cada hora de clase. No tengo tantas, pero en las horas que tengo voy haciendo este ejercicio, ¿no? Y es bonito. Entonces los padres, ¿qué tienen que hacer? A medida que van, Fausto, acompañando a sus hijos, tratar de ver un momento oportuno y cuando se entabla la conversación, Fausto, es que uno ya lo tiene que reconocer. Y ahí suelta el miedo, porque cuando yo voy a hablar con un estudiante, en mi caso, yo ya sé lo que voy a hablar con ella, sé lo que necesita ella y sé lo que necesito yo para poder conectar. Entonces ahí es diferente. Pero si yo voy a hablar, Fausto, ejemplo, está mi hijo y entonces voy a hablar, como le digo, las relaciones de adolescente, es que así no es. Cuando entablo una comunicación asertiva, efectiva y oportuna, es porque yo ya he hecho una cercanía con él y sé lo que puede estar percibiendo, haciendo, sintiendo. Y tengo que alertar, tengo que prevenir, pero lo tiene que saber de mí que soy su madre, de mí que soy su padre. De su gente querida, de su iglesia doméstica. Entonces ahí es diferente, porque ahí usted está suelta. En el momento que usted conecta
con esto que quiero compartir, tengo una duda, tengo una complejidad, quiero compartirla contigo, quiero conversar un momentito contigo. Entonces es diferente. Ya no voy, quiero que hagas esto, y debes de ser así, así. No, esas cosas no. O sea, hay que buscar la manera. Por eso la comunicación, Fausto, es un arte. Es el buen decir de los padres, es el bien amar de los padres, es el bien amar de los adultos, ¿no? ¿Cómo amo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo se lo pregunto? ¿Cómo lo expreso? Y Fausto, puede estar alguien escuchando, señorita, todo eso está bien que ustedes dicen, pero me da mi terror, pánico y yo no podré. Entonces, a esas personas las invitamos a que suelte ese yo no podré y que si le cuesta un poquito o si tiene tanto miedo y terror, hay que buscar la ayuda para que nos orienten. ¿Cómo lo puedo hacer sin que me paralice ese miedo? Porque esa parálisis, Fausto, del miedo puede retrasar lo que usted puede hacer con su hijo, que es la prevención. O por lo menos ya lo sabe, lo acompaño mejor, porque puede tener dudas. Y soy yo quien va a despejar esas dudas. No las va a despejar en el internet, no las va a despejar en la calle, no las va a despejar en otra familia, las va a despejar conmigo. Entonces, si yo tengo miedo, animo a esos padres, animo a esa mamita que de pronto está sola educando a su hijo, a esa abuelita que dice, señorita, yo ya estoy cansada, yo no puedo con estos niños, yo trato de ayudar a mi hija, trato de ayudar a mi hijo, porque pasan muchos casos, hay muchas casuísticas, pero para todas esas casuísticas, lo más importante siempre es, Fausto, buscar la ayuda. Y ese no para todos, ese no es un bloqueo a lo que buenamente pueda hacer. Entonces, evitar ese no y más bien buscar siempre una alternativa. No puedo hacer esto, se me está complejizando, pero voy a buscar quién me pueda ayudar para yo poderlo hacer, porque quiero ayudar, quiero colaborar y quiero estar con mi hijo, quiero estar con mis hijos, quiero estar con mis ahijados, quiero estar con mis sobrinos que me necesitan en ese momento en temas puntuales de su vida. Entonces, por lo tanto, el adulto, Fausto, esto es como impresionante porque el adulto es una vida fundamental en el crecimiento de nuestra niñez y adolescencia. Nancy, quiero que en este tiempo puede sonar como anacrónica, como fuera de sitio. No sé, se me hace difícil pensar que a los adolescentes, a los jovencitos, la palabra que voy a decir, ese señor está viviendo en el siglo XIX. Pero yo entiendo que esta palabrita nunca va a pasar de moda y se la voy a decir. Y quisiera que usted nos diga algo, cómo manejar esto, Nancy. ¿Cómo hablarle al niño, al jovencito, sobre todo al adolescente, de la castidad? Porque estamos hablando del amor. Estamos hablando del amor. Estamos hablando de la familia. Estamos hablando de la comunicación. ¿Convendrá hablarle de la castidad, Nancy, a un jovencito que está viviendo un mundo distinto al nuestro? ¿Sí? Sí, en este mundo, en este espacio es muy complicado tener esto, Fausto, de hablarle a un adolescente de la castidad. ¿Y cómo le voy a decir yo llegar y hablar de la castidad? ¿Y cómo le digo a mi adolescente, hijita, tienes que cuidarte porque realmente esto es importante para Dios? Yo creo que hay un aspecto, en el aspecto espiritual, es necesario e importante que podamos entender dos cosas necesarias, Fausto. Que el adolescente se sienta seguro. Que en el momento de entablar estas conversaciones que son cuestionantes, se sienta seguro y proporcionarles a ellos preguntas y buenas respuestas, que ellos puedan decidir, pero con criterio,
¿Y cómo se va a hacer eso? No lo que yo quiera. Yo puedo, o sea, yo como adulto quiero muchas cosas. Yo, por ejemplo, a mí me da un dolor escuchar que mis adolescentes, sean en la institución que laboro o en otra, cuando escucho que los adolescentes, los fines de semana es una cosa desbordante, la fiesta allí, que es secreto a voces en toda una sociedad. A mí me duele el alma. Y peor si son las que yo he tenido, que he sido maestra, y cuando escucho esto, me comentaban, mira usted, y aquí, rapidito, me comentaba una maestra en buenas prácticas que así, adolescentes que le comentan, en la fiesta va gente a venderles cosas inapropiadas. En la fiesta, los fines de semana, a venderles cosas inapropiadas. Y que ella, esta jovencita, le decía, imagínense lo que nos pasa. Esto van a realizar en la fiesta. Entonces, en nuestros adolescentes, cuando empiezan a cuestionarse en estos aspectos, ¿y por qué yo? Porque ellos se cuestionan para preguntarte, ellos se cuestionan. Para preguntarte, ellos se cuestionan. Entonces, ¿y por qué yo? Entonces, implica ayudarles a gestionar, implica empezar a trabajar, Fausto, ese recordatorio de sus valores, de sus creencias. Claro, Es muy importante el ejemplo de su hogar, de su casa, de sus padres, de sus abuelos. Entonces, y en esa búsqueda encontramos esos acuerdos. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? Y sí reflexionan, Fausto, pero la búsqueda y la mirada, ellos tienen que sentirse seguros, porque cuando no se sienten seguros, Fausto, nuestra adolescencia de hoy, Fausto, solo le dice lo que usted quiere escuchar. Y eso uno tiene que detectarlo. Le dicen a los padres, sí, ya hice los deberes, sí, ya de los deberes. Al fin de semana, lleno el claro, no he hecho nada. Pero si me dijo que entrega todo, no ha hecho nada. Porque la mami quiere escuchar que ya hizo los deberes. Ahí está clarito. Así que, papitos, hay que tener bastante cuidado. El adolescente indica y expresa lo que nosotros los adultos queremos escuchar. Cuando no hay un buen manejo. Entonces, cuando esto de la castidad es un tema muy especial y a la vez es vulnerable, Fausto, porque con todo esto que tenemos en las redes sociales, con esto que yo le mencionaba de que las fiestas van a vender, a buscar a las niñas, a los jóvenes para irse a otras fiestas y para hacer cosas que no corresponden, cosas indebidas, y como están en la onda, dicen ellos, este es el argot de ellos, estamos en la onda, tengo muchos amigos. ¿Y quiénes son tus amigos? Tengo muchos amigos en redes sociales. Amigos, ¿cómo los amigos? Mire, para que usted vea que ni la terminología la saben manejar, porque amigo es que, como dice el Señor en su palabra, pues no, quien tiene un amigo tiene un tesoro, pero ahí hay un desglose distinto, que alguna vez podemos hablar de ese tema que es importantísimo, la amistad. Y en edades claves, ¿no? En la adolescencia intermedia es importantísimo, porque ahí es donde se arraiga. Entonces, esa es la manera, un abordaje distinto, pero un abordaje con ejemplos, un abordaje con seguridad, pero sobre todo, Fausto, es muy importante y da éxito cuando ellos se sienten seguros. Cuando tu mirada es acogedora y no punitiva. Ya, esa mirada que tú le estás diciendo, pero mira lo que has hecho, te fuiste a la fiesta, discúlpame, te emborrachaste de alcohol y hiciste lo que no debías. Esa mirada punitiva, ahí hay una sordera selectiva absoluta. Pero cuando es una mirada acogedora y de amor, ellos desbloquean todo ese pensamiento negativo que pudieran tener. Y es muy importante. Entonces, todos estos temas que son cuestionantes, que son complicados, hay que buscar la ayuda. ¿Cómo ingresar? No lo olviden, somos inmigrantes en la vida de ellos, porque ellos tienen otra manera de pensar a la nuestra. Sin embargo, estamos los adultos con la base de nuestra educación, con la base de nuestra formación para poder guiar, pero es específico. No es mi vida, no es la vida de la mamá, no es la vida del papá, es la vida de mi hijo. Por lo tanto, su proceso es diferente al mío. Nancy, se nos termina el tiempo, qué rápido que pasa. Una palabrita, un mensaje final para que los padres, papá, mamá, la familia, rescate esta palabra linda de la castidad
porque castidad también hay dentro del matrimonio. Castidad también puede haber en los jóvenes. Ahora eso ya no es anacrónico, eso es algo que le va a dar felicidad. Una palabrita, nada, unas palabritas cortas, Nancy, que se nos va el tiempo, por favor. Un mensaje de cómo sentar este principio de la castidad en los niños y en la familia. Sí, el tiempo es, se nos va rapidito. Bueno, para los padres y educadores también, deben estar disponibles para escuchar sus preocupaciones, proporcionarles el apoyo emocional, permitiendo que los adolescentes expresen libremente sus sentimientos y pensamientos. Y cuando estás en esa escucha activa, puedes tener mayores recomendaciones y conclusiones para poderlos acompañar. Eso es importantísimo. Recordar, no es tu vida, es la vida de ellos y es distinta. Y por eso las recomendaciones y conclusiones van en sintonía de su vida y en sintonía de los acuerdos que puedan llegar. Hay que trabajar mucho en la adolescencia con los acuerdos. Los acuerdos, lleguemos a un acuerdo. ¿Qué te parece? Intentémoslo. Y después vemos qué pasa. Si este acuerdo no nos funciona, buscamos otro. Es como un plancito de acción en la vida. Es una guía. Entonces hay que acompañar bien. Hay que formarse. Sí hay como Fausto, ¿no? Puede ser que alguien diga lo que ya mencionamos anteriormente. No tengo, soy sola, no puedo, soy solo, no puedo. Sí hay que buscar la ayuda. Y siempre que la persona que acompaña a nuestra niñez tiene que observar sus comportamientos y cómo se expresa y lo que dice para que pueda en sintonía la familia poder acompañar y abordarlo sin juzgar, sin criticar. Eso. Y tenemos un gran poder para hacer frente a todo eso. Tenemos a María, tenemos a Jesús. Dios, si uno lo busca, si uno permite que entre en su vida, no nos va a dejar solos. Es un tiempo difícil para la familia, para los jóvenes, pero Dios no nos abandona. Así que el mensaje que hemos estado dando es que sí se puede hacer, que se debe hacer y que María nos va a ayudar. No se olvide de su emisora radio La Voz de María, que siempre le está dando mensajes para que vivamos más felices y para que nuestra familia tenga una vida plena. Gracias, Nancy. Estimados amigos, nos estaremos escuchando el próximo sábado. Buenas tardes. Gracias, Fausto. Buenas tardes.